Vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios, como todos los miércoles, ¿verdad? Siempre tenemos un tiempo con la Biblia donde tratamos diferentes temas con el único fin de que todos nosotros podamos, a la luz de la palabra de Dios, encontrar propósito, encontrar dirección, consuelo, desafíos, a fin de que todos lleguemos a ser más semejantes a Cristo Jesús y juntos lleguemos a esa gran meta de como cuerpo de Cristo seguirnos pareciendo más a aquel que nos compró por su sangre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y me gustaría introducir mi tema usando el ejemplo de dos animales. ¿Ustedes sabían, hermanos, que las águilas es la especie de aves que más longevidad tienen? Las águilas pueden llegar a vivir hasta 70 años, pero es interesante que las águilas a la edad de 40 años tienen que tomar una gran decisión si quieren vivir otros 30 años. Y eso es un desafío para todas las águilas porque esa decisión que toman implica muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Pero si quieren renovar sus fuerzas y quieren alargar su vida, es necesario que pasen por este proceso. Hermanos, a los 40 años, las águilas envejecen. Sus uñas se hacen curviadas y poco flexibles. Ya les cuesta agarrar las presas para alimentarse. Su pico alargado y puntiagudo también se torna de una forma curveada, ¿verdad? Y las alas se empiezan a hacer pesadas a causa de las plumas viejas y gruesas. Para las águilas ya es muy difícil volar, ya es muy difícil cazar a la edad de 40 años. Entonces el águila solo tiene una alternativa, dos alternativas, perdón, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso, hermanos, consiste en que el águila tiene que volar a una montaña muy alta y refugiarse en un nido. Tiene que haber una pared cerca, ya sea de piedras, de rocas, algo firme, algo sólido. Entonces, apenas se encuentra esa águila en ese lugar, el águila tiene que comenzar a golpear su pico con la pared o con una roca hasta conseguir arrancarse el pico. Apenas arranca su pico y espera a que nazca un nuevo pico con el cual después, con ese pico renovado y con ese pico nuevo, va a arrancar sus viejas uñas. Y cuando las viejas uñas desaparecen y comienzan a crecer las nuevas, procede el águila a arrancarse las plumas. Sus viejas plumas con esas nuevas uñas se empieza a arrancar para que le crezcan nuevas plumas. Y después de 5 meses sale victoriosa el águila y tiene un comienzo de renovación, revive de alguna forma el águila y entonces dispone 30 años más de vida. Hermanos, este proceso de renovación que el águila tiene a través de esta adversidad y este sufrimiento puede ilustrar también que nosotros los cristianos, para que podamos crecer, madurar, perfeccionarnos y llegar a un nivel más espiritualmente, es necesaria la adversidad en nuestras vidas. Hermanos, también un ejemplo de transformación y renovación que implica mucho dolor es el proceso de la oruga. Ustedes saben que la oruga es ese gusano, bueno, es esa mariposa envuelta como en un gusano, en una capa, para que después de un proceso de transformación, de metamorfosis, pueda llegar a ser una mariposa. Pero ustedes sabían, hermanos, que cuando la oruga se encuentra en ese capullo, sus alas están debilitadas
y arrugadas, y tiene que luchar la oruga con esas alas que no tienen fuerzas para romper el capullo y poder liberarse y volar. Y dicen que muchas orugas no lo logran, que muchas orugas en el esfuerzo se debilitan o se quedan en el capullo, pero aquellas que se esfuerzan y a pesar del dolor, con esas alas que nunca han usado, logran romper el capullo, pueden liberarse del capullo esas orugas y volverse unas hermosas mariposas. Y el proceso es doloroso, pero al final el resultado es glorioso. Para el águila y la oruga es lo mismo. Tendrán que pasar por un proceso de dolor y de sufrimiento, pero es necesario eso en sus vidas para que puedan llegar a cumplir su propósito y renovar su vida. Hermanos, ¿no es así en nuestra vida cristiana? ¿No es así, hermanos, en el proceso en el cual nosotros muchas veces nos encontramos? Los cristianos, todos los cristianos, para que podamos crecer en medio de la adversidad y madurar y perfeccionarnos, es necesario pasar por procesos de sufrimiento o que haya cosas que causen dolor en nuestras vidas. Y el fin de todo cristiano, hermanos, es parecernos más a Cristo. En Efesios 4:15, si me acompañan, la palabra de Dios nos dice cuál es el gran propósito de los cristianos, cuál es nuestro fin y cuál es la gran meta que debemos tener como hijos de Dios. Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y bueno, obviamente el contexto de este versículo, el apóstol Pablo viene hablando de los dones, viene hablando de nuestra posición en Cristo, viene hablando de cuál debe ser nuestro andar en Cristo, con el único fin y el único propósito de llegar a ser más semejantes a aquel que es la cabeza. Él es Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros queremos parecernos más a Cristo Jesús en nuestras vidas y queremos cumplir este gran propósito de que crezcamos en todo, es necesario que tengamos una perspectiva, una cosmovisión clara del sufrimiento y de la adversidad. Porque cuando te encuentras en adversidad y cuando te encuentras en sufrimiento, en dolor, en dificultades, en problemas, en decepciones, ya sea tanto físicas, emocionales o espirituales, es necesario que tú tomes una decisión. O te lamentas y te quejas y te frustras en medio de tu dolor y tu sufrimiento, o aprovechas esa adversidad para renovar tu vida, para renovar tus fuerzas y para llegar a ser más como Cristo Jesús y crecer en tu relación con Cristo Jesús. El crecimiento espiritual en medio de la adversidad depende de dos factores. Y esos dos factores van a ser los que veremos esta noche. El crecimiento espiritual en medio de la adversidad depende de dos factores. En primer lugar, debemos reconocer el propósito de Dios en la adversidad. Lo vuelvo a repetir. Que reconozcamos el propósito de Dios en la adversidad. Hermanos, sería muy fácil que en la vida cristiana todo fuera color de rosas, pero yo quiero preguntarte, si en tu vida cristiana no hubiera adversidad, no hubiera sufrimiento, ¿cómo sabrías si estás creciendo o no? ¿Cómo sabrías si tienes gozo o no? ¿Cómo sabrías si estás dependiendo de Dios o no? Es necesario sufrir y pasar por adversidad. Cuando todo nos va bien y cuando no hay problemas ni dificultades y no hay adversidad, es muy fácil decir que tienes fe, que tienes esperanza, que tienes una vida constante en tu comunión con Dios, que sientes que estás muy bien, ¿verdad? Espiritualmente,
pero cuando llega la adversidad, ahí es donde realmente sale a la luz y se pone en evidencia lo que hay en el corazón. Y para vencer el orgullo, para vencer la mentira, para vencer todas esas cosas que están en nuestro corazón, es necesario que pasar por un proceso de humillación. Necesitamos ser humillados y eso es lo que causa la adversidad y eso es lo que causa el sufrimiento. Nos humilla y nos hace ver nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de su palabra, nuestra necesidad de orar, nuestra necesidad de memorizar las Escrituras. Por ejemplo, y creo que este es el mayor ejemplo de lo que estoy hablando, es el aguijón en la carne en el cual se encontraba el apóstol Pablo envuelto. Y vamos a ver en 2 de Corintios, si me acompañan, hermanos, 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Capítulo 12, versículo del 7 al 10. Si tienen sus Biblias ahí en casa, los invito a que me acompañen, ¿verdad? Y lo lean también, ahí también va a aparecer, ¿verdad? En la transmisión, en los videos, y dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice el apóstol, soy fuerte. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos presenta un cuadro no muy favorable en su vida, pero sí con un propósito muy grande y muy divino. El apóstol Pablo nos dice que él se encontraba con un aguijón. Y en primer lugar, debemos entender por qué se le dio este aguijón al apóstol Pablo. El versículo 7 dice en la parte A del verso que a Pablo se le dieron muchas revelaciones. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue llevado al tercer cielo. El apóstol Pablo, por ejemplo, se le reveló el misterio de la predicación del evangelio hacia los gentiles. El apóstol Pablo escribió casi todas las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que el apóstol Pablo fue un hombre que a través del Espíritu Santo de Dios fue muy iluminado para recibir misterios acerca de la persona de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, frente a esas revelaciones, siendo un hombre, siendo una persona que se encuentra también en un cuerpo caído y siendo una persona que lucha y que tiene luchas como todos nosotros, Dios dispuso colocar un aguijón en su carne a fin de que no se gloriara. Y a través del sufrimiento que causaba ese aguijón en su vida, él siempre en su debilidad pudiera experimentar a Cristo Jesús. Y él pudiera depender siempre de Cristo Jesús. Ahora, este aguijón que se le dio a Pablo ha recibido muchas interpretaciones acerca de qué era, ¿verdad? Y muchos han dicho que ese aguijón en la carne era una falencia o una enfermedad física. Otros han dicho que ese aguijón en la carne era un pecado en el cual Pablo se encontraba y batallaba siempre en su carne con ese pecado, y su concupiscencia le molestaba mucho en su cuerpo físico. Otros han dicho que este aguijón en la carne
eran las persecuciones que el apóstol Pablo tenía, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo sufría, ¿verdad? De ser apedreado, de ser abofeteado, de ser perseguido, de ser lastimado, etcétera, ¿no? Y bueno, otros dicen que este aguijón en la carne era una enfermedad corporal, probablemente de los ojos. Ustedes recuerdan que cuando Pablo iba camino a Damasco, se le presentó Cristo Jesús y dice la Biblia que perdió la visión unos días, ¿verdad? Muchos dicen que quedó afectado de sus ojos y que esa enfermedad corporal se relacionaba a los ojos. Ahora, muchos cristianos han interpretado de diferentes formas estos pasajes, pero nosotros debemos entender que no es tanto el fin interpretar cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo, sino el propósito que tenía el que él tuviera un aguijón. Y es interesante que lo primero que debemos saber es que la palabra, cuando dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, la palabra ahí grandeza del versículo 7 en el griego es hiperbolei. Esto quiere decir por el exceso o cantidad de revelaciones que recibía Pablo. Pablo, como dije, fue un hombre de grandes revelaciones del Señor, y como él recibió en exceso mucha cantidad de revelación, fue necesario que se le colocara ese aguijón en su carne. Luego el apóstol Pablo en el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Hermanos, es muy interesante que este aguijón que se le colocó al apóstol Pablo tenía un propósito, que entendiera el apóstol Pablo que la gracia de Dios era suficiente en su vida y que en su debilidad el poder de Dios se perfeccionaba en su vida. La palabra un aguijón en mi carne en el griego es sokopsteis sarki. Sokopsteis sarki, que quiere decir una espina en mi carne. El cuestionamiento aquí es que esta antigua palabra se emplea para denotar una astilla, una estaca o una espina. Por tanto, el significado de astilla como espina está relacionado a algo constante, algo que estaba ahí molestándole, ¿no? ¿Cuántos se han astillado con una espina? Y es doloroso, ¿verdad? Es incómodo. A nadie le gusta tener una astilla o una espina en el dedo, en los pies, porque es molesto. Bueno, el apóstol Pablo tenía una astilla o algo enterrado, no literalmente, pero sí con las mismas consecuencias de dolor, de molestia. Y aquí se trataba seguramente, en mi opinión, de alguna enfermedad física persistente en la cual el apóstol Pablo se encontraba envuelto. Ahora, muchos han dado diferentes interpretaciones de qué enfermedad él tenía, sin embargo, eso no lo podemos saber. Pero yo creo que el apóstol Pablo en su cuerpo sí tenía algo que era como una astilla, algo que le molestaba, algo que le causaba incomodidad, inconformidad, y que seguramente también muchas veces recibió burlas a causa de esa debilidad. Ahora, Pablo dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Aquí notamos que la palabra mensajero en el griego es agelos, que significa ángel de Satanás, es decir, un demonio. Y esto es interesante porque la palabra abofetear en el griego es kolapsiei, K-O-L-A-P-H-I-Z-E-I, y se deriva de la palabra kolapos, que significa colapso en español. Entonces, de alguna manera, este demonio le recordaba o le mostraba a Pablo esa debilidad. Y el hecho de que la Biblia hable de abofetear, pues eso se relaciona aquí al rostro,
Por eso dicen que es probable que la dificultad en la que se encontraba Pablo se relacionara a su rostro, a su vista, ¿verdad? Ahora, sea que fuera una enfermedad, persecución o un problema que el apóstol Pablo tenía, el fin era el mismo, y el fin y el propósito final en su vida era que el poder de Dios se perfeccionara en su debilidad. Hermanos, ¿cómo lo podemos aplicar esto a nuestras vidas? La adversidad y el sufrimiento que Dios permite es para recordarnos nuestra debilidad y no exaltarnos y no gloriarnos. Nosotros siempre debemos recordar nuestra debilidad para depender en las fuerzas de Él y no en las nuestras. Y es por eso que en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, debemos fortalecernos en Él. También es necesario el sufrimiento y el dolor para que odiemos el pecado. El sufrimiento muchas veces viene a causa de la desobediencia y nos recuerda las consecuencias del pecado. En ocasiones Dios nos disciplina por medio de problemas para que aprendamos a odiar el pecado. También es necesaria la adversidad y el sufrimiento para que podamos experimentar la fidelidad de Dios. En medio de las necesidades más grandes que comprendemos, lo mucho que podemos saber es cuánto confiamos en el Señor. Y es en medio de la adversidad que descubrimos que Él siempre es fiel y que siempre podemos acudir a Él y encontrar las fuerzas en Él. También para capacitarnos para consolar a otros. El sufrimiento y la adversidad nos habilita para que nosotros podamos ser canales de consolación cuando otros se encuentran en las mismas situaciones o están pasando por situaciones semejantes que les están causando dolor, y nosotros a través de todo el sufrimiento y toda la adversidad que hemos experimentado podemos también ser herramientas de consolación. ¿No dice eso 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 7? 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 7 dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, es necesario sufrir para que también nosotros podamos consolar a otros, para que podamos servirle a Dios. El dolor y el sufrimiento nos capacitan para servir a Dios de diversas maneras y suplir necesidades de otras personas, para expresar lo mucho que Dios nos ama. Es por su amor que Dios nos rescata de peligros que no vemos sin pasar por adversidades. Para cambiar nuestra dirección, Dios usa la adversidad para que no nos descarriemos y para que Él pueda dirigir nuestros pasos hacia su camino. El salmista en el Salmos 32:8 decía: Dios al salmista David: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Debemos ver qué proviene de Dios. Nuestra primera reacción debe ser acudir a la palabra de Dios para así poder ver cuál es la perspectiva de Dios y cuál es la guía que Dios quiere que nosotros tengamos en medio de nuestra adversidad.
Recuerden, hermanos, que en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que con su propósito son llamados. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios, aunque no podamos comprender por qué sufrimos. La reacción correcta es rendirnos ante la voluntad de nuestro Señor. El apóstol Pablo oró 3 veces que le fuera quitado el aguijón, y la respuesta de Dios es: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo ahí entendió una gran lección. Dios no iba a quitar ese aguijón. Sin embargo, lo iba a usar para que él pudiera depender de Dios y para que él pudiera hacer la voluntad del Señor. Tal vez tú no lo veas cuando estás sufriendo. Tal vez tú no veas el propósito y tal vez solo veas dolor, dificultad, decepción, adversidad. Sin embargo, siempre debes recordar que Dios está obrando, que Dios está cumpliendo sus propósitos, que Dios quiere que seas perfeccionado y que en tu debilidad puedas experimentar su fidelidad y puedas en tu debilidad experimentar sus fuerzas y su poder. Y es ahí donde empiezas ¿qué? A crecer, a madurar, a perfeccionarte, así como esas águilas sufren y después son renovadas y se alarga su vida. Así el cristiano que pueda entender el propósito del sufrimiento y del dolor, pueda renovar sus fuerzas en el Señor y pueda seguir creciendo, pueda seguir madurando y pueda seguir agradando a Dios. La Biblia nos dice que la meta de Dios es usar la adversidad para nuestro crecimiento espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice la palabra de Dios, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La adversidad es la forma más eficaz que Dios usa para que podamos nosotros profundizar nuestra fe y nuestro compromiso con Él. Es después de enfrentar la adversidad que nuestra confianza en el Señor es fortalecida. El apóstol Pedro decía: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Y usa ahí ilustra esto con una referencia en cuanto al procedimiento del oro, ¿verdad? El oro es pasado por altas temperaturas de fuego a fin de que todas las imperfecciones sean consumidas por el calor y al final lo único que quede es oro puro. Así es con nuestra fe. Es necesario y es la meta de Dios que en medio de la adversidad nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, nuestra relación ante la adversidad revela lo siguiente: nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva de nosotros mismos, lo que realmente tiene importancia, nuestros puntos débiles y fuertes, nuestra capacidad para resistir y nuestra fe en Dios. Hermanos, usen la adversidad para poder crecer más en su vida espiritual. Tengan esta perspectiva bíblica y verán el resultado final en sus vidas. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos entender que es la adversidad un paso más para el crecimiento espiritual. Gracias por estos ejemplos que vimos y ayúdanos, Dios, que a través de tu palabra encontremos siempre esa guía y esa dirección para que podamos juntos llegar a ser más semejantes a Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Dios les bendiga.